Bienvenidos al Noticiero Constitucional. Les presentaremos las noticias más importantes del Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares. Pleno y Sala Segunda sesionaron en audiencias públicas. Presidenta del Tribunal Constitucional brindó conferencia a la prensa extranjera y prensa regional. Vicepresidente del Tribunal Constitucional Helder Domínguez expuso en Congreso de Jueces y Árbitros. Presidenta del Tribunal Constitucional Luz Pacheco clausuró evento nacional de jueces y árbitros. Magistrado del Tribunal Constitucional Francisco Morales fue reconocido como profesor honorario de la Universidad Católica Santa María. Magistrado del Tribunal Constitucional Pedro Hernández presentó libro en la Universidad de San Martín de Porres. Centro de Estudios Constitucionales realizó actividades académicas en el Cusco. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto 14 procesos constitucionales procedentes de diversas jurisdicciones del país. Les tenemos la nota. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y luego de escuchar los informes orales de los abogados de ambas partes, dejó al voto 14 procesos constitucionales procedentes de diversas jurisdicciones. El acto procesal se inició a las 10:30 de la mañana con el proceso de habeas corpus, expediente número 2109-2024-PHC, presentado a favor de Keiko Fujimori Iguchi contra el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y Ministerio Público. Los magistrados no solo escucharon los alegatos de los abogados, sino que formularon una serie de preguntas para un mejor resolver. Al término de la audiencia pública, quedaron al voto 3 procesos de amparo y 11 procesos de habeas corpus, provenientes de Huaura, Lambayeque y Lima. Participaron en la audiencia los magistrados Luz Pacheco Serga, presidenta, Helder Domínguez Haro, vicepresidente, Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. La audiencia se desarrolló en la sede de San Isidro, en la avenida Arequipa 2720, y fue transmitida por nuestra página web y redes sociales de la institución. Un total de 50 procesos constitucionales quedaron al voto tras sesionar en audiencia pública en la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Conozcamos los detalles. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 50 procesos constitucionales procedentes de diferentes jurisdicciones del país. La primera demanda en verse fue el proceso de habeas corpus, expediente 4708-2023 PHC/TC, presentada por un interno del establecimiento penitenciario de Chiclayo contra el juzgado colegiado, integrantes del juzgado colegiado único penal supranacional de Chiclayo y Ferreñafe, y la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En la audiencia se permitió al demandante dar su informe de hechos de manera virtual desde el penal. Al culminar el acto procesal, quedaron al voto 27 procesos de amparo, 17 habeas corpus, 3 habeas data y 3 procesos de cumplimiento, procedentes de Ayacucho, Ancash, Cañete, Huánuco, Huaura, Junín, Lambayeque, Lima, entre otros. Participaron en la audiencia los magistrados Helder Domínguez Haro, presidente, Gustavo Gutiérrez Tixe, quien participó de manera virtual, y César Ochoa Cardich. La audiencia se realizó en la sala de audiencias de la sede de San Isidro y fue transmitida por nuestra página web y redes sociales. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, brindó una conferencia de prensa a los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú para precisar algunas sentencias. Les tenemos la información. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, ofreció una conferencia de prensa a los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú para hacer algunas precisiones sobre el fallo referido a las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte Segarra. Durante la reunión, también abordó temas relacionados a las últimas sentencias emitidas por el Alto Tribunal, así como aquellas que se encuentran pendientes de resolver. Finalmente, comentó los retos y competencias del Tribunal Constitucional respecto a los casos de derechos humanos. En la cita, el presidente de la APEP, Marco Aquino Rodríguez, representante de Reuter, agradeció a la titular del Tribunal Constitucional por haberlos recibido y dar los alcances de las últimas sentencias. Hasta la sede del Tribunal Constitucional llegaron periodistas de los medios de EFE, España, Agencia France Press, Francia, Prensa Latina, Cuba, Bloomberg News, Estados Unidos, CNN en español, Kyodo News, Japón, Suma Press, Estados Unidos, Televisa, México, entre otros.
La suspensión de 3 investigaciones contra Dina Boluarte no significa que éstas sean anuladas, afirmó la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, durante la segunda conferencia de prensa descentralizada regional. Aquí la nota. En la segunda conferencia de prensa descentralizada regional, la presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Zerga, afirmó que la suspensión de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, materia de la demanda competencial, se origina en que ya se han realizado los actos de investigación y las pruebas obtenidas no serán anuladas, sino que se mantendrán para cuando el Ministerio Público pueda continuar con el proceso penal, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Indicó que el Tribunal Constitucional ha limitado los actos de investigación por el bien de la gobernabilidad, siguiendo la legislación comparada. Agregó que cuando hay indicios suficientes de deshonestidad no puede haber impunidad y el Congreso tendrá la posibilidad de aplicar la vacancia presidencial. La magistrada Pacheco recordó que el Ministerio Público tiene el deber de seguir investigando a los presuntos cómplices y que no es un blindaje a la presidenta Boluarte, porque todas estas pruebas sirven y siguen existiendo. Sin embargo, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, un presidente no puede ser acusado por ese tipo de acciones. Es necesario que una vez culminado su mandato presidencial, el Congreso levante la inmunidad presidencial para que se le pueda acusar penalmente. Aseveró que el artículo 117 de la Constitución ha limitado que la acusación constitucional a un presidente en ejercicio solo sea por 4 motivos asociados a actos públicos, como el no dejar que funcione el Congreso o no permitir que haya elecciones. El Tribunal Constitucional no podía aumentar otra causal. La magistrada Pacheco insistió en que hay que pensar a quién le damos el voto, tanto para la presidencia como para el Congreso, para que haya una oposición razonable y no una oposición recalcitrante. Aseguró que es importante utilizar los mecanismos democráticos para cesar a quienes no brindan confianza por no tener conducta acorde con la dignidad del cargo de presidente de la República, a fin de no estar sometidos a esa persona durante 5 años. En la conferencia participaron periodistas y comunicadores. De Arequipa, Mónica Cáceres, de Diario Correo; Jorge Turpo, Diario El Pueblo; Cusco, Luis Sanabria, del programa Kuntur TV de la Universidad Andina del Cusco; Judith Arco, del programa Radio Informativo Tanyaca, en Radio Inti Raymi y en redes sociales. Presencia Ahora o Nunca. Lima, Jaime Díaz, editor de la página judicial del Diario 1. Y de Piura, Víctor Tello, del programa televisivo TVO Piura. El Tribunal Constitucional ha establecido el carácter constitucional jurisdiccional del arbitraje y debe ver el tema de los arbitrajes fraudulentos, indicó el vicepresidente de la institución, Helder Domínguez. A continuación, los detalles. Durante su participación como panelista en el segundo día del 12º Congreso Nacional de Jueces y Árbitros del Instituto Peruano de Arbitraje, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, indicó que el máximo intérprete de la Constitución ha establecido el carácter constitucional jurisdiccional del arbitraje en el Perú y debe examinar la tutela de urgencia en un arbitraje fraudulento. Dijo que el control constitucional de la jurisdicción arbitral a través del amparo arbitral ha tenido marchas y contramarchas, pero el arbitraje tiene que ser bienvenido en una sociedad litigiosa, como un mecanismo de solución de conflicto eficiente, y el Tribunal Constitucional tiene el rol de equilibrar la tutela de derechos constitucionales y fundamentales para determinar los alcances y límites del amparo arbitral. En una rápida mirada histórica, destacó que en el año 1999 se expide una primera resolución por parte del Tribunal Constitucional relacionada con el carácter amplio y flexible para interponer un amparo, situación que ha ido cambiando con el expediente 6167-2005 PHC/TC, al establecerse un control judicial ex post por medio de la anulación del laudo, con una vía previa para acudir luego al amparo arbitral. Posteriormente, en el precedente vinculante expediente 142-2011 PA/TC María Julia, se establecieron reglas para la improcedencia y la procedencia del amparo arbitral, siendo el recurso de anulación del laudo una vía específica e idónea, igualmente satisfactoria, dado el carácter subsidiario y residual del amparo. La jurisprudencia constitucional luego se pronunció sobre los cuestionamientos a actuaciones arbitrales posteriores a la emisión del laudo y a actuaciones arbitrales previas a la emisión del laudo. El precedente Ergo Ríos nos plantea revisar el estado de cuestión del control constitucional del amparo para evitar una ventana abierta.
Aseveró que son momentos para repensar qué perspectivas se pueden mejorar en relación con la jurisdicción arbitral a 14 años del precedente vinculante María Julia, sobre todo cuando la jurisprudencia constitucional ha indicado hace buen tiempo de la necesidad de su revisión. El Tribunal Constitucional debe asumir ese reto con la participación de la sociedad y la academia. El magistrado Domínguez participó en el panel Acción de Amparo contra Laudos Arbitrales. Compartió la mesa de debate con Gustavo Rivera Ferreiros Abogados, Cecilia Espinosa, jueza suprema provisional de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Heredia Rodríguez Angobaldo, abogados, Julio Martín Wong, abogado y árbitro, y Lourdes Flores, árbitro. El evento se desarrolló en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional, en la avenida Arequipa 2720 en San Isidro. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, clausuró el 12º Congreso Nacional de Jueces y Árbitros que se realizó en el Tribunal Constitucional. Les tenemos la información. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, clausuró el 12º Congreso Nacional de Jueces y Árbitros del Instituto Peruano de Arbitraje, que se desarrolló durante 2 días en el auditorio del Tribunal Constitucional, en San Isidro. En su intervención de clausura, dijo que es necesario una revisión de la necesidad de amparo cuando hay una situación fraudulenta de violación de derechos fundamentales en un proceso arbitral. No queremos cerrar las puertas del tribunal, pero tampoco abrirlas de una manera que se origine una avalancha de demandas, porque no todo tiene que llegar al Tribunal Constitucional, indicó. La titular del Tribunal Constitucional consideró que es importante reflexionar sobre la dimensión constitucional del arbitraje en relación a la autonomía de la voluntad, teniendo como telón de fondo el respeto a los derechos fundamentales. El arbitraje contribuye a acelerar la solución de los conflictos. De hecho, tanto el Poder Judicial como nosotros tenemos una sobrecarga procesal, lo que no ocurre en los centros de arbitraje, porque tienen otros mecanismos de actuación, puntualizó. Pacheco recordó que en esos 2 años, el caso emblemático que decidieron en el tribunal con relación indirecta a un arbitraje fue el del peaje de Puente Piedra, porque la decisión del tribunal en ese caso estuvo referida a la protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque en el arbitraje lo que ven los árbitros son los derechos de las partes. En cambio, desde el tribunal veíamos por el derecho al libre tránsito de los pobladores de Puente Piedra, quienes estaban obligados al pago de un peaje para salir o entrar a sus domicilios. Recordó que esa es la misión del Tribunal Constitucional y no podíamos abdicar de ella, enfatizó. La presidenta del Tribunal Constitucional estuvo acompañada del fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, Carlos Soto Coahuila. El magistrado Helder Domínguez Haro estuvo presente, quien inauguró el Congreso y participó como panelista en la sesión final. El magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, fue reconocido como profesor honorario de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. A continuación, la nota. El magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, fue reconocido como profesor honorario de la Universidad Católica de Santa María, en el marco de una solemne ceremonia realizada en la Casa de Estudios de esta ciudad. El reconocimiento se hizo en mérito a su destacada trayectoria académica y su compromiso con la justicia constitucional, que lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de juristas. El magistrado Morales Arabia agradeció a las autoridades universitarias por la imposición de la medalla y la entrega de diploma que lo distinguen como profesor honorario y dijo que lo alienta a seguir trabajando en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la Constitución. En la misma ceremonia, la Universidad Católica de Santa María otorgó el título de doctor honoris causa al expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, en mérito a su destacada carrera profesional, su aporte a la doctrina jurídica y su servicio al país desde diversas funciones públicas. La ceremonia estuvo presidida por el rector Jorge Luis Cáceres Arce y contó con la participación de los vicerrectores José Villanueva Salas, académico, Máximo Rondón Rondón, investigación, y Fernando Farfán Delgado, administrativo. También integró la mesa de honor el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Marco Tulio Falconi Picardo. El magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, presentó su libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, en la Universidad de San Martín de Porres. Aquí los detalles. El magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, presentó su libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, sobre la necesidad de rediseñar nuestro régimen político, en la Universidad de San Martín de Porres.
Durante su disertación, Hernández Chávez agradeció a la universidad por haberle dado la oportunidad de que su tesis de maestría haya permitido convertirla en un libro y ahora pueda ser una obra que forme parte del repositorio de la Universidad de San Martín de Porres. Lo que cuestionamos es haber partido de un modelo presidencial inicial del siglo XIX, en desarrollo de la República, y en el camino haber buscado controlar los excesos de los actores políticos, cometiendo el error de no recurrir a los propios mecanismos del modelo e incorporando y reimplantando constituciones de otros regímenes, indicó el autor del libro. Agregó que siempre es importante no perder de vista que el Estado de Derecho se construye todos los días y que la democracia debe consolidarse. Participaron como comentaristas del libro el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, y el constitucionalista Enrique Jerzy Silva. La mesa de honor estuvo presidida por el vicerrector académico, ingeniero Raúl Bao García, así como del decano de la Facultad de Derecho, Ernesto Álvarez Miranda, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, entre otras autoridades universitarias. El Centro de Estudios Constitucionales desarrolló la Agenda Constitucional, el proceso de amparo, desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ciudad del Cusco. Les tenemos la información. Con la presencia en la mesa de honor de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, doctora Elcira Farfán Quispe, así como de la expositora, la asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Sofía Yanet Donaires Vega, y los panelistas, el juez superior, integrante de la Sala Civil, Yuri John Pereira Lagón, y el juez del Juzgado Civil de Santiago, Rafael Enrique Sierra Casanova. Se desarrolló la agenda constitucional en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en la avenida El Sol 239 en Cusco. La actividad académica, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, bajo la dirección general del magistrado César Ochoa Cardich y la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cusco, contó con la asistencia de jueces superiores, especializados, letrados, funcionarios del Tribunal Constitucional, personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte y comunidad académica. Durante su exposición, Sofía Donaires indicó que el proceso de amparo es uno de los procesos más utilizados por parte de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y que desde el año 1992 al 2025 son casi 100.000 procesos de amparos que han llegado al Tribunal Constitucional para la solución de una controversia que se inicia en el Poder Judicial y que solamente llegan al Tribunal Constitucional cuando se cumplan algunos requisitos. Destacó que la Constitución es la norma máxima dentro del ordenamiento jurídico nacional y que debe ser respetada por todos y cada uno de los estamentos del Estado y por cualquier normativa que sea emitida. Indicó que el proceso de amparo está normado en el artículo 200 de la Constitución y busca garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, no solamente de carácter individual, sino también los derechos de carácter colectivo. Explicó algunas sentencias del Tribunal Constitucional sobre este tema. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos.